Bonjour, je vais répondre à la question de quels sont nos endroits et nos monuments préférés de Belgique. Alors on a d'abord de nombreux monuments à Bruxelles, donc la capitale de la Belgique, comme la Grand Place de Bruxelles, l'Atomium. Donc l'Atomium c'est un monument qui représente l'atome de fer. On a Manneken Pis, donc c'est une petite statue d'un enfant qui pisse. Et on a le palais royal, donc c'est là que le roi euh, habite et travaille. On a aussi d'autres très belles villes en Belgique comme Bruges, Gand, Liège, la citadelle de Dinan et celle de Namur. Alors en Belgique, il y a aussi une région qui s'appelle les Ardennes. Et les Ardennes, c'est un endroit où il y a énormément de forêts. Et il y a justement un endroit magnifique qui est appelé le tombeau du géant. Alors pour terminer, à quelques kilomètres de Beaumont, il y a un lieu appelé les lacs de l'Odeur. Donc c'est un endroit de vacances principalement où on peut faire beaucoup d'activités. Et donc il y a beaucoup de lacs et de barrages. Bonjour, je vais répondre à la question combien de langues parle-t-on en Belgique? Alors nous parlons trois langues, le français, le néerlandais et l'allemand. Le sud du pays s'appelle la Wallonie et nous parlons français. En Flandre, donc dans le nord du pays, on parle néerlandais. Dans la partie représentée en bleu sur la carte, on parle allemand. À Bruxelles, donc la capitale du pays, les gens parlent français et néerlandais. La langue la plus parlée en Belgique, c'est le français et la moins parlée, l'allemand. En Bélgica hablamos tres idiomas, francés, holandés y alemán. En el sur del país hablamos francés. En Flandes, en el norte del país, hablamos holandés. En la pequeña parte azul del mapa, la gente habla alemán. En Bruselas, la capital del país, la gente habla francés y holandés. Hola a todos, hoy voy a responder a vuestra pregunta que es, durante el fin de semana, ¿te quedas en Beaumont o te gusta ir a otro lugar? Depende de las personas porque, por ejemplo, después de la escuela, el viernes vuelvo a la casa en mi pueblo que se llama Barbonson y no hace muchas cosas. Nuestra escuela es en Beaumont, pero hay también gente que viven en Beaumont, pero hay otro que viven en un otro pueblo cerca de Beaumont. Esto es una carta de Beaumont, que es en Roro, y de los otros pueblos que son cerca de Beaumont. Alguna vez el sábado voy a Charleroi para ir de compras al centro comercial que se llama Rive Gauche, que es un gran centro comercial y también es muy moderno. Pero hay un otro centro comercial que se llama Ville 2, pero ello es menos moderno, pero las tiendas son las mismas. El centro comercial de Rive Gauche y su interior. Y el otro centro comercial Ville 2. También en Charleroi hay un cine muy conocido por la gente que se llama Pathé de Charleroi. Y a veces yo sé que la gente gusta ir de compras a Bruselas, que es la capital de Bélgica, porque es una ciudad muy bonita y la atmósfera es más vibrante. La Galería Real de Saint-Hubert a Bruselas durante la Navidad. Esto es la Plaza Mayor a Bruselas durante la Navidad.
También a veces nos gustan ir de fiesta y hay fiestas en Beaumont o en otro pueblo cerca de Beaumont, depende. Es mi opinión, pero no hay muchas cosas a hacer en Beaumont. Hay supermercado, pero no hay un centro comercial, no hay un cine, no hay tiendas de ropa. Hay 2 pequeños restaurantes y 3 bares, pero la atmósfera no es muy bonita, no es vibrante. Así que diría que preferíamos viajar a otro lugar. Hola, me llamo Chloé y nos pidió si durante los fines de semana nos quedamos en Beaumont o preferimos ir en otros lugares, y creo que depende. Algunos prefieren salir los viernes o sábados, por ejemplo, y hay otros que prefieren quedarse en casa para estudiar o mirar series o películas. Creo que depende de nuestros hábitos. Bonjour, je m'appelle Chloé et vous nous avez demandé si pendant le week-end nous restons à Beaumont ou nous aimons voyager ailleurs. Alors je pense que ça dépend. Y en a peut-être qui aiment sortir et il y en a qui préfèrent rester chez eux. Par exemple, je sais qu'il y en a qui aiment bien sortir le vendredi ou le samedi, faire des soirées. Et il y en a qui préfèrent rester chez eux, peut-être à étudier ou à regarder des films ou des séries. Je pense que ça dépend vraiment de nos habitudes. Hola, soy Samantha y voy a hablar de mi horario. En Bélgica comenzamos las clases a las 8:20 de la mañana y terminamos más tarde según el año. Por ejemplo, los alumnos de primero de la secundaria, que son los más pequeños de la escuela, acabamos las clases a las 3 o 4 de la tarde, mientras que los mayores, yo por ejemplo, acabamos las clases a las 4 o 5 de la tarde. No terminamos todos los días a las 5 de la tarde. Por ejemplo, en mi horario solo termino 2 días a las 5, lunes y martes. El miércoles y jueves termino al mediodía y el viernes a las 4 de la tarde. Generalmente los alumnos vienen a la escuela en autobús o en auto y nos quedamos con nuestros amigos en el patio de recreo. Entonces vamos a clase. Los lunes empiezo con 2 horas de francés y las 10 tenemos un descanso de 15 minutos. Luego volvemos a la escuela hasta las 12:40 porque después tenemos una hora para comer. Los mayores, por lo que los de 5 y 6 años, pueden salir de la escuela y comer fuera. Con mis amigos nos gusta ir al pequeño parque que está al lado de la escuela. Y después de comer volvemos a la escuela y al trabajo. Muchas veces tengo 2 horas de la misma clase por la tarde y a veces horas de estudio. Es cuando no tenemos clase por 1 hora. Y para mí mi materia favorita es el inglés y los idiomas en general. Estoy aprendiendo inglés, espagnol y alemán. Adiós. Bonjour, je suis Samantha et je vais vous parler de mon emploi du temps. En Belgique, nous commençons les cours à 8h20 et nous terminons plus tard selon les années. Par exemple, les élèves de première secondaire, qui sont les plus petits de l'école, terminent les cours à 15h ou à 16h, tandis que les plus grands, moi par exemple, nous terminons les cours à 16h ou à 17h. Nous ne terminons pas tous les jours à 17h, par exemple dans mon emploi du temps, je termine seulement 2 jours à 17h, le lundi et le mardi. Le mercredi et le jeudi, je termine à midi et le vendredi à 16h. Généralement, les élèves viennent à l'école en bus ou en voiture et nous restons avec nos amis dans la cour de récréation et nous attendons la sonnerie. Les lundis, je commence par 2 heures de français et à 10h, nous avons une pause de 15 minutes. Puis on retourne en cours jusqu'à 12h40 car après, nous avons 1 heure pour manger. Les plus grands, donc les 5e et les 6e, peuvent sortir de l'école et manger dehors. Avec mes amis, on aime bien aller au petit parc qu'il y a juste à côté de l'école. Après avoir mangé, on retourne à l'école et on travaille. J'ai souvent 2 heures du même cours l'après-midi et parfois des heures d'études, c'est quand nous n'avons pas cours pendant 1 heure. Et ma matière préférée est l'anglais et les langues en général. J'apprends l'anglais, l'espagnol et l'allemand. Au revoir. Hola a todos, me llamo Luis y hoy voy a responder a la pregunta que es
que nos podemos hacer a Beaumont como actividades y que haces durante mi tiempo libre. A Beaumont no tenemos academias, pero tenemos una sala de gimnástica y de deporte en general. Ahí podemos jugar al basquetbol, fútbol, boxeo, badminton, etc. Beaumont est une petite ville, il n'y a pas beaucoup de choses à faire, mais il y a des restaurants et des cafés. C'est très pratique pour se rejoindre entre amis après l'école. Para ir a la escuela, los estudiantes toman el autobús, el coche y es muy raro de ir a la escuela a pie. Por ejemplo, practico un deporte que es el badminton y no voy a Beaumont para practicar porque para mí tengo 15 minutos para ir a la escuela en coche y prefiero ir a Reims, es un viaje que es muy cerca de mi casa y tengo 5 minutos en coche y es mejor para los estudiantes en general. Espero haber respondido bien a cette question. Adiós. Soy Pauline, tengo 16 años, soy en primero de bachillerato y voy a responder a la pregunta ¿cuál es el deporte más importante de Bélgica? Le sport le plus important en Belgique, c'est le football. C'est également notre sport national. Il existe plus de 2000 clubs de foot en Belgique. Les plus célèbres sont le Standard de Liège, l'Union Saint-Gilloise et le RSC Anderlecht. Notre équipe nationale s'appelle les Diables Rouges. El ciclismo es el segundo deporte más practicado en Bélgica después del fútbol. Cada año se desarrolla el Tour de Bélgica en bicicleta. El tenis y el atletismo también son muy populares aquí. Hola, me llamo Elena. Como plato típico de Bélgica hay les carbonades flamandes. Es carne con una salsa dulce, servido con patatas fritas, también muy popular en Bélgica. Se prepara con carne, cerveza marrón, zanahorias, cebollas, mostaza y pan de jengibre. Al lado de Beaumont hay un pueblo llamado Chimay. Es muy popular por sus cervezas y su queso también. Donc oui, les gaufres viennent de Belgique. Il y a deux sortes de gaufres. La gaufre de Liège qui est plus grosse et plus ronde avec des gros morceaux de sucre à l'intérieur. Et il y a la gaufre de Bruxelles qui est plus plate et plus rectangulaire. Empiezo la escuela a las 8:20 y terminado la escuela a las 6:40 todos los días excepto miércoles y viernes. En mi casa hago deberes y hago deporte oleo y por la tarde voy a dormir a las 10:30. Y los fines de semana son un poco más atractivos que las semanas porque salgo con mis amigos, veo mi familia y hacer mis deberes también. Lo que nos gusta de Beaumont es el parque. Los bares como el Retro. l'acte 4. Hay los restaurantes como Jantacos. Ok. Espace Pizza. C'est bon. Hay la friterie.
Hay las pequeñas tiendas.